Buenas noches, mis amados hermanos. Sé que ustedes dirán, ¿qué ha pasado? Y sí ha pasado muchas cosas en la vida de cada uno de los hermanos. Unos se han olvidado quizá del Señor, otros se han alejado, pero sabemos de que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. Y la palabra del Señor dice que, tengo aquí un texto en donde dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sabemos de que muchas veces, si no conocemos a Cristo, creemos que la vida eterna es ir al cielo, pero San Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Y hoy en esta preciosa noche, quiero orar por cada uno de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no es el local, sino es usted y yo, a quien damos cuando conocemos a Cristo. Sabemos de que somos nosotros que damos el culto al Señor. Usted y yo somos el culto agradable a Dios. Y eso me llena mucho de gozo, que cada uno de nosotros llegamos a conocer a Cristo verdaderamente. Cristo es verdaderamente nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro todo. Y si Dios nos mandó a este mundo es con un plan y un propósito. Les doy gracias al Señor por permitirme llegar hacia ustedes con esta oración. Y le pido al Señor que ninguno de los que hoy conoce al Señor se aleja. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nunca nos aparte de su camino, porque Él es el camino. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche, Señor. Sé, Padre, que tú conoces nuestra vida y nuestro corazón. Conoces, Padre, lo que hay en cada uno de nosotros. Quizá muchos están preocupados, asustados, pero sabemos de que si tú estás en nosotros, no tendremos, Señor, temor a nada. Padre, gracias. Gracias por permitir, Señor, conocerte cada vez más. Si tu palabra dice que la vida eterna es conocerte, Jesús, yo te quiero conocer. Verdaderamente, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué puedes hacer tú en mí? Como cuerpo tuyo, Señor, porque tu palabra dice que tú eres nuestra cabeza y nosotros somos tu cuerpo. Y hoy quiero conocerte cada vez más. Quiero, Señor, deleitarme en ti, Padre Santo, porque eres tú nuestro gozo. Eres tú, Señor amado, el que nos llena. Como dice tu palabra, que el reino no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, Señor. Solo vamos a tener justicia porque tú nos justificaste en la cruz. Paz porque tú eres nuestra paz. Y la paz que tú das es una paz que pasa sobre todo entendimiento, Señor. Y gozo en tu Espíritu Santo. Solo en tu Espíritu hay gozo. Solo en tu Espíritu, Señor, hay paz. Queremos conocerte cada vez más.
¿qué tenemos en ti? ¿Qué somos en ti? Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas. Gracias, Padre. Solo hay gratitud en mi corazón. Y hoy te invito, hermano, a que tú también le das gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él ya hizo y por lo que Él está haciendo en tu vida. Si tú estás bien, si tú no te hace falta nada, es por gracia de Dios, es por su misericordia, porque nosotros no hacemos nada. Es un regalo del Señor, es un regalo de Dios, pero no gratis, porque Él dio su vida por ti. Él entregó su última gota de sangre. Y por eso hoy tú tienes que decirle gracias, Padre. Hay muchas cosas por las cuales hay que agradecerle al Señor y decirle gracias, Padre. Si tengo todo lo que hoy poseo, mis hijos están sanos, mis hijos están bien, yo estoy bien, mi esposa está bien, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no decirle al Señor gracias, Padre? Gracias por lo que tú has hecho. Señor, gracias, porque muchas veces solo queremos pedirle cuando estamos enfermos, no. Hay que agradecerle todos los días por lo que Dios nos da, estar juntos en la casa, en la noche, ver a los hijos, ver al esposo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Hoy mi corazón te alaba y te bendice. Y te agradece, Padre. Y recibo que mis hermanos entiendan y comprendan tu palabra. Señor, que les abres los ojos de su entendimiento para que puedan así glorificarte, Señor. Para que puedan así decirte, Señor, gracias. Porque eres tú, tu palabra dice que cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. No podemos vivir una vida diferente con una mentalidad vieja. Solo tú, Señor. Solo tú, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú ya hiciste y por lo que tú seguirás haciendo en este país. Y recibimos, Señor, que el resto de la humanidad conozcan, Señor, la verdad. Porque tu palabra dice que la verdad nos hará libres. Y esa verdadera libertad, no lo que el mundo ofrece, lo que tú ofreces. Podamos vivir una vida feliz. Que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas, dice Pedro, 2 de Pedro 1:3. Entonces ya tenemos todo. Solo necesitamos conocer. Lea su Biblia, hermano. Conozca a Cristo. Porque si usted conoce a Cristo, conoce verdaderamente quién es su Padre. Porque hoy podemos decir confiadamente que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra cabeza y que en Él tenemos todo. Sí, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabo y te bendigo. Te adoro, Señor. Te exalto y te glorifico porque solo tú mereces. Solo tú mereces toda honra y toda gloria.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me quebranto delante de ti, porque sé que en ti lo tengo todo. En ti, Señor, se llena mi corazón de gozo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre. En esta noche, hermanos, les doy gracias por permitir al Señor poder dirigirme a ustedes. Y así como hemos podido estudiar la palabra, seguiremos. Vamos a usar todos los medios que Dios nos ha dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bendecidos hermanos, el día de hoy nuevamente nos dirigimos a ustedes y en primer lugar estamos agradecidos con el Señor por permitirnos llegar a la intimidad de su casa, o si usted ve en horas de trabajo, no importa, pero lo importante es que hoy el Señor nos permite llegar y exponerle la palabra del Señor en este día. Un saludo a la distancia, la verdad es que los extrañamos. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que tenemos de poder dirigirnos a usted y sabemos que será de mucha bendición a nuestras vidas, tanto como para nosotros el exponer la palabra, como para usted el recibirla. Hermanos, sean bendecidos y vamos a ir a la carta a Filipenses, hermanos, en el capítulo 4 y verso 9. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 9, dice de la siguiente manera: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Un llamado de atención del apóstol Pablo, una exhortación que el apóstol Pablo dirige a la iglesia. Comienza diciendo el verso 9: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. El apóstol Pablo dirige estas palabras a la iglesia de los filipenses, hermanos. Considera el Señor que es importante que hoy la iglesia no deje de poner en práctica todo lo que aprendió. Creo que ante lo que hoy vivimos sobre la faz de la tierra, muchas cosas, hermanos, deben ser replanteadas. Y una de esas es nuestro servicio al Señor. ¿Cuántos años pasamos creyendo que servir a Dios era estar en un lugar de 4 paredes y creíamos que todo lo que hacíamos en ese lugar, exclusivamente en ese lugar, era servir al Señor? Pero el apóstol Pablo, como la palabra no está desactualizada, hoy más que nunca la palabra de Dios está vigente, dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron. Creo que esto es algo importante en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno aprende algo, es importante no dejar de practicar lo que hemos aprendido. Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Uno puede ser un profesional, un médico, un ingeniero, un arquitecto, un hombre de Dios, un hijo de Dios que sirve al Señor. Y obviamente el llamado de hoy de la palabra es no dejar de poner en práctica lo que hemos aprendido. Hermanos, mire, es importante que usted y yo reflexionemos acerca de lo que nosotros hemos aprendido y recibido.
hemos dedicado nosotros, lo que servimos al Señor, años de nuestra vida en prepararnos y tratar de hacernos lo mejor posible con la ayuda del Señor. Pero por otro lado también está usted que durante años ha sido instruido en la palabra. Esta palabra tiene doble aplicación. Se aplica a usted y se aplica a mí. Yo no puedo dejar de poner en práctica lo que yo he aprendido del Señor. Yo quiero decirle que durante mucho tiempo alabo a Dios porque hemos sido formados por nuestros pastores en la palabra de Dios. Yo de veras aprovecho a bendecir la vida de nuestros apóstoles. Hermano Gustavo, lo bendecimos a la distancia, porque después de tantos años, hermano, yo agradezco al Señor el esfuerzo que ellos han hecho, la inversión que han hecho nosotros. Y creo que es un tiempo en que nosotros debemos de reflexionar en que hemos sido formados durante tantos años y no podemos dejar de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hermanos, poner en práctica significa ejercitar. El apóstol Pablo bien decía, ejercita el don que hay en ti. Mire, un talento, una capacidad, una profesión, todo lo que nosotros, especialmente, obviamente, lo que hacemos bien, es algo que nosotros no podemos dejar de practicar. Y algo que me llama a mí poderosamente la atención es que cuando dice este verso 9, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron y lo que recibieron. Mire, hoy es muy día, hermanos, para la gente es muy fácil oír la palabra, ¿sí? Y no ponerla en práctica, ¿sí? Pero el Señor dice, ejercita, pon en práctica lo que has aprendido. Pon en práctica. Más adelante vamos a leer lo que dice el apóstol Santiago, pero creo que es importante. Mire, aquí hay un ciclo de aprendizaje que es importante entender. Cuando el apóstol Pablo dice, aprendimos y recibimos. Mire, una cosa es formar y otra cosa es dejarse formar. En este proceso del ministerio hemos encontrado durante años que hay gente que no quiere ser formada. Muchos llegan por diversas situaciones al Señor. Algunos llegan buscando solucionar sus problemas, llenar sus necesidades. Otros pretenden que Dios les haga un milagro, que Dios los saque de la crisis, que Dios les resuelva la vida. Pero qué importante, hermanos, es entender que Dios es un Dios de procesos. Y cuando hablamos que nuestro Dios no es un Dios de sucesos, sino es un Dios de procesos, yo debo de entender, hermanos, que aquí el apóstol habla de algunos puntos importantes. Aprendieron, dice, y recibieron de mí. ¿Qué significa la palabra aprender? Según los conceptos que nos dan los diccionarios, aprender es la acción, dice, oiga, de adquirir y retener conocimientos, habilidad o información. Entonces, cada uno de nosotros ha pasado por un proceso de aprendizaje. Mire, desde que nosotros nacemos, desde ese día, nuestra vida ha sido una vida en la que hemos día a día, estamos sumergidos en un proceso de aprendizaje. Uno ve como un niño
empieza un proceso de aprendizaje en su vida, a distinguir la luz, a reconocer a sus padres, a tomar sus alimentos, sus primeros pasos, hasta que un día llega a ser un adulto. Esto es un proceso de aprendizaje. Y la verdad es que hoy la iglesia, los que de alguna u otra forma Dios nos ha puesto, más que en un lugar de privilegio, ¿sí? No es eso, sino Dios nos ha puesto una responsabilidad grande de edificar a la iglesia. Nosotros durante algún tiempo nos hemos dado a la tarea, por orden del Señor, en enseñar, como dijo el apóstol Pablo, lo que aprendieron. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, dice, aprendieron y recibieron de mí. Mire, la palabra recibir, muchos creen que recibir es poner la mano, ¿sí? Algunos hermanos, yo recibo, ¿verdad? Recibo mi herencia, recibo mi promesa, pero mire, la palabra recibir es una palabra que no podemos entenderla a la carrera, sino que debiésemos reflexionar en ella, porque cuando una persona se somete a un proceso de aprendizaje, cuando lo culmina, se le dice que esa persona se va a recibir. Entonces, cuando una persona se va a recibir, es porque esa persona está cerrando un ciclo, está cerrando una etapa de aprendizaje en su vida. Y eso es importante. Significa que esa persona, oiga, está retomando una investidura o recibiendo un título, ¿sí?, para ejercer alguna facultad o profesión. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, entonces no podemos pasar desapercibido que nosotros en este proceso como hijos de Dios hemos, hermanos, sido formados por nuestros líderes por años. Usted aquí con nosotros, los que han tenido la oportunidad, han sido años de aprendizaje y durante estos años usted ha sido formado. Entonces, si usted ha sido formado, obviamente usted ha cerrado un ciclo, ¿sí?, de aprendizaje. Y por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, a eso se refiere. Yo quiero llamarle a usted a la reflexión. Usted y yo durante muchos años hemos sido formados. Dios ha usado hombres en nuestra vida que nos han enseñado. Por eso yo hacía mención y bendecía la vida de nuestros apóstoles, porque yo agradezco a Dios haber tenido un apóstol que me formó en este nuevo pacto, del cual ahora yo doy fe y testimonio del poder que hay en él. Y por eso, hermanos, yo estoy agradecido con el Señor, porque si hay algo que hemos aprendido, y yo puedo decirlo públicamente, fue, o es mejor dicho, a través de su vida. Porque si efectivamente, como dice este verso, todo lo que oímos de sus labios y vieron que hice, la vida de nuestros líderes, hermanos, han sido determinantes. Su ejemplo, su trayectoria ha afectado nuestras vidas. Qué hermoso cómo lo expresa el apóstol Pablo. Todo lo que oyeron de mis labios, dice, y vieron que hice. Mira, hermanos, hoy usted y yo seguramente nos enfrentamos ante la gran tarea de formar en primer lugar a nuestros hijos, a nuestra familia y por consiguiente a nuestros hermanos en Cristo.
Esta es una tarea que involucra a toda la iglesia sin excepción. Yo sé que en este momento hay muchos que tienen su ministerio en pausa, ¿verdad? Hay muchos de nuestros hermanos que dicen, yo extraño ir a la iglesia. No, usted es la iglesia, ¿sí? Hoy usted es el culto agradable al Señor. Hoy usted, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no puede dejar de poner en práctica todo lo que aprendimos y recibimos. Todo lo que hemos oído y todo lo que hemos visto hacer. Eso es importante, es determinante. Mire, quiero llamarlo a la reflexión. Tal vez usted está esperando que las restricciones, las medidas se levanten porque usted extraña la iglesia, usted extraña el servir al Señor, pero usted no debería extrañar la iglesia hoy. Claro, debería extrañar la comunión, el estar cerca, esa parte, hermanos, todos la extrañamos. Pero eso no significa que usted y yo no pongamos en práctica todo el proceso que ha ocurrido en nuestra vida. Hermanos, todas las cosas ayudan a bien. Yo me alegro de ver cuántos hermanos a través de las redes, pues yo mismo no lo hacía a través de las redes, aunque hablaba y servía al Señor, ahora lo hacemos de otra forma. Y me alegra ver cuántos hermanos hoy, en este momento, están hablando del Señor, están hablando de Cristo, están predicando la palabra de Dios, y eso es importante. Ahora, ¿qué es importante, hermanos? Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 1 y verso 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hermanos, este es un momento determinante en la labor de la iglesia. Durante mucho tiempo tal vez oímos la palabra, pero hoy es el momento de que la iglesia tiene que poner en práctica la palabra. Si tú fuiste formado, si a ti te prepararon, si te dedicaron tiempo, ¿sí? Si fuiste formado en las aulas, es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. La Biblia dice, de lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, esta es una reflexión muy importante en nuestra vida. Es tiempo de poner en práctica la palabra, hermanos. La palabra dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. O sea que el no congregarnos no significa que la iglesia esté dispersa. Hoy la iglesia de Cristo está unida, hermanos. Yo supongo y creo que no me equivoco, que usted hoy más que nunca tiene tiempo para orar, tiene tiempo para dedicarle a reflexionar la palabra de Dios en su hogar, con sus hijos, con su esposa. Mire, hermano, todas las cosas ayudan a bien. Usted y yo no podemos decir que lo que hoy ocurre sea algo que nos está afectando. Al contrario, nos está haciendo replantear en nuestra vida, en nuestro ministerio, muchas cosas, hermanos. Bendecimos a Dios porque creo que ha llegado el tiempo. Como dice el verso 23, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Hermanos, espero que usted no sea de los que se contenta solamente con escuchar la palabra. Usted y yo somos de los que oímos y ponemos en práctica la palabra. ¿Sabe que lo maravilloso del oír y poner en práctica la palabra es que la palabra de Dios no falla, hermanos? Si usted oye la palabra y no la pone en práctica, se está perdiendo de la mejor parte. Un día le dijo Marta al Señor, Señor,
no te da nada de que mi hermana no me ayuda en el servicio. Está ahí sentada a tus pies. Cuando el Señor le respondió: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Si una cosa es importante y tu hermana ha tomado la mejor parte, y es la palabra. Pero obviamente no es solamente el oír, sino poner en práctica la palabra. Hermanos, no tenga temor. Es tiempo de poner la palabra. Vea cómo dice la carta a los Corintios en el capítulo 3, hermanos, y versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5, dice de la siguiente manera: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. De esto hemos venido hablando hoy. Usted y yo, hermanos, no podemos dejar de poner en práctica todo lo que hemos recibido, todo lo que a través de lo cual nosotros fuimos instruidos, lo que hemos oído y aquello que hemos visto, ese tiempo de formación, ese tiempo que usted tuvo o sigue teniendo el día de hoy de ser preparado. Esto es porque, hermanos, Dios tiene dentro de su plan maravilloso y perfecto esta parte importante de nuestra vida. Dice el apóstol: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Escuche, estamos hablando que esto no se trata de una iniciativa humana. Esto no es un deseo mío, yo quiero servir al Señor. No, Dios me escogió con un propósito, ¿sí? Dios lo escogió a usted con un propósito. Tal vez usted no ha reaccionado, pero Dios a usted no lo escogió para ser uno más, sino no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Oiga, esto no es de nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud o nuestra capacidad, dice la palabra, proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Qué noticia más maravillosa la que nos da el apóstol Pablo. Hermanos, nuestras capacidades vienen de Dios. Oiga usted, los dones que Dios nos dio, hermanos, Dios nos los dio con un propósito. Y dice, Él nos capacitó. O sea, esto no es de que usted se capacitó. Dios lo capacitó a usted, oiga esto, para que seamos ministros de su nuevo pacto. Ok. Hermanos, yo espero que podamos seguir a lo largo de estos temas, seguir avanzando en esto. Es importante entender que yo fui, oiga, capacitado por el Señor para ser un ministro de su nuevo pacto. De la misma manera usted. Esto no es un pacto, como dice el verso 6, de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, dice, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Oiga cómo dice el verso 7. El camino antiguo con leyes grabadas en piedras conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria. O sea, ese pacto antiguo era glorioso, que el pueblo de Israel no podía mirar a la cara de Moisés, por su rostro brillaba con la gloria de Dios, aunque cuando el brillo ya
aun cuando el brillo ya se estaba desvaneciendo. Dice. Verso 8, no deberíamos esperar mayor gloria del nuevo camino o del nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo da vida. Hermanos, hace un momento leíamos que somos ministros competentes de un nuevo pacto, y si aquel antiguo pacto tenía gloria, habían cosas maravillosas, hermano, o sea, lo que vivió Israel con Moisés, eso fue algo glorioso, pero dice que aún ese pacto perdía su brillo, dice, porque se desvanecía. El versículo 8 dice, no deberíamos esperar mayor gloria del nuevo camino o del nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo da vida. Aquel pacto traía muerte, traía condenación. Pero este pacto, hermanos, es un pacto del Espíritu que da vida. El Señor mismo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo no sé qué usted está esperando. ¿Está esperando que acabe esto en la tierra? O usted, si vive en el nuevo pacto, obviamente, como dice el apóstol Pablo, un pacto que contiene nuevas, mejores promesas, un pacto que ahora viene del Espíritu, que da vida. Si el antiguo camino, escuche el verso 9, traía condenación, era glorioso. Cuanto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Hermanos, en ese nuevo pacto, en Cristo hoy la iglesia debe vivir ya no con aquella primera gloria, sino con esta que la Biblia describe como una gloria sobreabundante del nuevo camino. Hermanos, esa era la formación que el apóstol daba a los filipenses. Y por eso decía, ustedes no dejen de poner en práctica, porque el día que ustedes dejen de poner en práctica todo lo que han sido, aquello que han sido instruidos, aquello que aprendieron, aquello que recibieron de mí, aquello que me vieron decir, aquello que me vieron hacer, ese día habrán perdido lo más importante de su vida. Hermano, esta noche yo quiero llamarlo seriamente a la reflexión. Usted y yo, escuche, debemos vivir en esa plenitud. Oiga, ¿cómo describe la palabra de Dios este nuevo camino, este nuevo pacto, verdad? Dice, este es un nuevo pacto que no se compara con el otro, porque aquel era glorioso, pero aquí hay una gloria sobreabundante. La iglesia fue llamada a vivir en esa gloria sobreabundante. Así es. Fuimos llamados a vivir en esa gloria sobreabundante. Hoy, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, hoy esta situación no nos tiene de rodillas. Al contrario, nosotros podemos experimentar en todas las áreas de nuestra vida esa gloria sobreabundante del nuevo camino. Como dice el verso 11, así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Aquello tuvo su época, pero ahora nosotros permanecemos en una gloria sobreabundante del nuevo pacto. Hermanos,
Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 12. Oiga, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hay gente que se escandaliza con la gloria del nuevo pacto. Hay gente que, hermano, dice, no, hermano, es que yo sí necesito vivir. No, la palabra es clara. Dice que nosotros hace tanto tiempo que somos creyentes que ya deberíamos estar enseñando a otros como ministros competentes, como acabamos de leer hace un momento. Dice la palabra, en cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Mira, no es posible que ya nosotros a estas alturas, hermanos, debiésemos estar formando a esos ministros competentes, ¿sí? A esos hombres, a esas mujeres de Dios, formándolos en ese camino glorioso, en ese pacto con sobreabundante gloria, sino todavía, hermano, tenemos que volver a enseñar el ABC de la vida cristiana. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir lo bueno y lo malo. Escuche usted. Comenzamos el tema el día de hoy diciendo en Filipenses 4:9, no dejen de poner en práctica. El escritor a la carta a los Hebreos dice que el alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, el poner en práctica la palabra ejercita nuestros sentidos espirituales, ejercita los dones que hay en nosotros. El ejercicio espiritual, la práctica de la palabra de Dios produce en nosotros esa madurez. Y como dice la palabra, oiga, el alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer, todavía necesitamos papilla, o ya podemos digerir el alimento sólido. El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, ¿qué nos hace maduros y qué nos hacen maduros? Mire, es importante la alimentación. Dicen los nutricionistas que nosotros somos lo que digerimos. Si comemos papillas, compotas, seguimos siendo inmaduros. Pero si nuestro alimento es sólido, hermanos, y aparte de esa alimentación sólida, somos personas que practican la palabra. Dice, la práctica nos da la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, usted puede ser que tenga el talento,
Pero si no usa su talento, no lo pone en práctica, hermanos, no va a poder tener la capacidad. Tiene el potencial, tiene el llamado de parte de Dios, porque Dios dice que ya nos hizo ministros competentes. Hermano, qué hermoso es que hoy la iglesia, esta situación nos venga a dar otra perspectiva de nuestra entrega y nuestro servicio al Señor. Mire, usted recuerde, nosotros siempre le decíamos, usted aquí se instruye dentro de estas paredes, pero cuando usted sale por la puerta de los lugares donde nos congregamos, comienza nuestro verdadero trabajo. No cree que servir a la iglesia es llegar y hacer ciertas cuestiones. No, nuestro trabajo en la iglesia, hermano, comienza al salir del área física donde nos reuníamos. Hermanos, hermoso, dice Hebreos, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberíamos ser maestros el día de hoy. Vea cómo está nuestro ciclo, ¿verdad? Hermanos, todo lo que habéis recibido, dice el apóstol Pablo, así es, nosotros en Cristo, aparte de que fuimos formados en nuestras congregaciones por nuestros líderes, pastores, por nuestros profetas, por estos hombres de Dios, hermano, que han sido instrumentos de Dios, pero ahora nos toca a nosotros, ahora le toca a usted, hermano, que me escucha el día de hoy, reflexionar y reaccionar acerca de nuestro llamado, nuestro compromiso, la responsabilidad que hoy nosotros tenemos como ministros competentes de un pacto glorioso, de un nuevo camino, como la Biblia describe. Hermanos, la iglesia no es pobre, la iglesia no es débil, la iglesia no es necesitada, sino la iglesia, en ella habita Dios mismo en toda su plenitud. Hoy la iglesia, hermanos, está firme, está fortalecida, pese a las adversidades, hermano, porque en Cristo todo lo podemos. Por eso hoy estamos agradecidos con el Señor por la fidelidad al nuevo pacto. Permanezca en ese nuevo pacto. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, ahora que el Dios de paz, oiga, los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Hermanos santos que escuchan esta noche, dice la palabra, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Usted y yo fuimos hechos en la cruz santos, en Cristo, en todos los aspectos, dice, que en espíritu, en alma y en cuerpo nos mantengamos sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dice el verso 24, Dios hará que esto suceda, porque aquel que lo llama es fiel. Hermanos, Dios hace que esto ocurra, porque Él es fiel. Usted y yo fuimos hechos santos, fuimos hechos ministros competentes, porque el que nos llamó hará, como dice, que esto suceda, que esto ocurra, porque Él es fiel. Si Dios lo dijo, Dios lo hace, hermanos. Así que esa es nuestra confianza en este nuevo camino. Yo estoy bendecido porque Él así lo dijo. Usted está bendecido en Cristo, hermanos, porque el Señor que nos llamó es fiel. Piénselo.
Dios no es hombre, como dice la palabra, ni es hijo de hombre, para retractarse de lo que ha dicho. Así que, hermanos amados, como dice, mire qué bonita despedida, palabras finales de este versículo, de esta parte. Dice: hermanos, oren por nosotros. Es tiempo de orar. Mire, ¿cuántos de ustedes oran por nosotros? Yo estoy seguro que muchos de ustedes están orando por nosotros. ¿Sabe que yo siento la oración de ustedes? Que aún en el proceso, hermanos, que vivimos, vemos la mano de Dios, porque muchos de ustedes están orando y nosotros somos testigos de esa fidelidad de Dios. Dice el verso 26: saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Usted y yo, hermanos, hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Qué glorioso. Yo me siento agradecido con el Señor por la fidelidad de Dios a esta palabra, hermano. Así es. Mire, oír la palabra de Dios creo que no es suficiente. Debo de ponerla en práctica. ¿Sabe que ni siquiera conocer la palabra, ni siquiera conocerla bien es suficiente? Debo ponerla en práctica. Oír un sermón es muy fácil y luego olvidarse. Hermanos, muy fácil es leer la Biblia y no cambiar mi manera de pensar. Debatir un pasaje es muy fácil, pero no vivir su significado. Ponga en práctica la palabra. No dejen de ponerla en práctica. Hermano, tome su Biblia, sea instruido. Mire, déjese instruir por el Espíritu. ¿Sí? Déjese instruir por el Espíritu. Hoy, como dice el apóstol, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hermanos, a la distancia, agradecidos estamos con el Señor, oramos por ustedes y de antemano agradecemos sus oraciones, muy importantes en nuestra vida. Le damos gracias al Señor por la fidelidad de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la fidelidad de tu palabra. Porque hoy la iglesia no deje de poner en práctica la palabra, Señor. Así es. Hoy no vamos a dejar porque como ministros competentes no podemos dejar de ejercitar aquello a lo que fuimos llamados, aquello en lo que fuimos formados, en esa palabra gloriosa, Señor, porque esta no es una palabra que tiene una gloria que perece, sino esta tiene una gloria que permanece, hermano. Así que hoy te decimos, Señor, gracias por lo que has hecho en Cristo en nuestra vida. Señor, tu fidelidad es eterna, es para siempre tu misericordia. Te damos gracias hoy por aquellos que han dedicado tiempo a formarnos en Cristo en nuestra vida. Los bendecimos a la distancia y te decimos gracias. Gracias porque en nuestra vida se han cerrado ciclos, han sido procesos de formación muy claros, Señor. Hemos sido promovidos a otros niveles, Señor. Y te decimos gracias porque aún las pruebas, Señor, nos promueven a otro nivel, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dado la salida y la iglesia hoy en Cristo es más que vencedora. En el nombre de Jesús, hermanos, sean todos bendecidos. Amén.